Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Joacás, rey de Judá. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de 100 barras de plata y 1 barra de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Por eso, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia, sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín, rey de Judá. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías, rey de Judá. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. La caída de Jerusalén. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años. Decreto de Ciro. En cumplimiento de la palabra del Señor dada por medio del profeta Jeremías, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey que promulgara un decreto por todo el reino, y así lo hizo. En forma oral y por escrito, el rey promulgó lo siguiente. Esto es lo que decreta Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado también que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a ese pueblo que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. Esta es palabra de Dios.